Afganistán, junio de 2005. Un equipo de Navy SEALs, una de las fuerzas especiales más respetadas del mundo, sale a la acción en búsqueda de Ahmad Shah, líder de una milicia alineada con los talibanes. Lo que no sabían los 4 integrantes del comando es que se encontrarían con uno de los peores reveses de la guerra en aquel país. Hablamos de la Operación Alas Rojas, cuyo catastrófico final arrojó la mayor pérdida de vidas para la Guerra Especial Naval desde la Segunda Guerra Mundial. La fallida misión contra insurgencia se llevó a cabo en la provincia de Kunar, y el objetivo era interrumpir la actividad de la célula terrorista encabezada por Shah, quien operaba cerca de la frontera con Pakistán. De esa manera se lograría estabilidad en la zona para que la población pudiera participar libremente de las elecciones nacionales afganas en septiembre. Esta milicia rebelde era conocida en el área como los Tigres de la Montaña, y para acabar con ellos, el 28 de junio de 2005 se puso en marcha Red Wings. El equipo SEAL estaba integrado por el teniente Michael Murphy y los suboficiales Danny Dietz, Matt Axelson y Marcus Luttrell. Los operadores especiales, cargados con armas y equipamiento especial, bajaron por las cuerdas que colgaban de la parte trasera de un helicóptero de transporte hacia la oscura noche. Sus pies tocaron el suelo en las remotas montañas del noreste de Afganistán, y mientras la aeronave se desvanecía en el silencio, comenzaron su travesía. Caminaron durante la noche por la montaña, recorriendo el camino planeado que los llevaría hacia la pequeña aldea de Shalar Van, donde se esperaba hallar al objetivo y sus hombres. La misión marchaba dentro de los parámetros. Los 4 SEALs estaban concentrados en su tarea de identificar la ubicación de Shah para comunicarla al resto de los comandos, de manera que se ejecutara una redada masiva. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que las cosas comenzaron a complicarse. El primer traspié fueron las dificultades en la comunicación, debido a que se encontraban en una zona a gran altura, entre montañas y grandes rocas. Pero la situación se volvió aún más compleja cuando los soldados decidieron tomar una posición con vista de águila, desde la cual podían inspeccionar el pueblo. Aunque utilizaron arbustos y rocas para ocultarse, de todas maneras fueron descubiertos, aunque no por las fuerzas enemigas. El grupo fue sorprendido por una insólita escena, la de casi un centenar de cabras que llegaron tintineando con cascabeles alrededor de su cuello. El rebaño venía acompañado por su pastor y 2 adolescentes, todos habitantes locales que no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Para usar a su favor el factor sorpresa, los SEALs saltaron de sus escondites y redujeron a los hombres, lanzándolos al suelo. Lograr esto no había demandado un esfuerzo para los comandos de élite. Haría el problema de un rebaño de ovejas llamando la atención desde la posición de los comandos. Sabiendo que cualquier camino que no llevara a un juicio los conduciría a levantar sospechas, optaron por liberar a los hombres desarmados, a pesar de que probablemente correrían a alertar al enemigo de su presencia. En un abrir y cerrar de ojos, la misión estaba totalmente comprometida, y los estadounidenses tomaron la decisión de dirigirse hacia una zona defensiva donde pudieran comunicarse con el centro de mando y solicitar una extracción para abortar el operativo. Pero sin saberlo, los SEALs ya no tenían el control sobre su destino. Los norteamericanos se movieron en busca de una posición de resguardo, pero apenas una hora más tarde, docenas de las fuerzas de Shah emergieron sobre la cordillera. Una avalancha de fuego de AK-47, granadas propulsadas por cohetes y morteros, cayó en cascada por la montaña. El terreno se convirtió en un infierno y el enemigo avanzó rápidamente, por lo que los SEALs se precipitaron saltando varios metros montaña abajo. Una caída destrozó 3 de las vértebras de Luttrell y las consecuencias se hicieron inmediatamente visibles. Dietz recibió varios disparos durante el tiroteo y aunque le habían volado el pulgar derecho en la batalla, continuó disparando contra el enemigo para proteger a su unidad. Cuando Luttrell pasó los brazos por debajo de los hombros de su compañero gravemente herido para arrastrarlo cuesta abajo, otra bala alcanzó a Dietz en la nuca, quien murió en los brazos de su compañero. Murphy, gravemente herido, sabía que su mejor oportunidad de sobrevivir era pedir refuerzos. Sin una conexión de radio viable, el líder del equipo dejó de lado su seguridad personal y se movió a una posición completamente expuesta al fuego rival, el único lugar donde podía obtener una señal en su teléfono satelital. Cuando Murphy llamó pidiendo refuerzos, una bala le atravesó la espalda, pero el teniente logró completar su llamada e incluso continuar la lucha, aunque minutos después terminó perdiendo la vida.
Axelson había sufrido una terrible herida en la cabeza, pero de todas formas logró llegar hasta la posición de Lattrell para esconderse juntos. Debido a la urgencia, el Chinook dejó atrás a sus protectores. Nuevamente, el intentar proteger a sus compañeros en el campo provocó un accionar temerario y los resultados no fueron buenos. Una granada propulsada por cohete alcanzó al helicóptero y provocó la muerte de los 8 SEALs y los 8 Army Night Stalker que viajaban a bordo. Para cuando se puso el sol, 19 estadounidenses habían muerto y se suponía que Lattrell era la 20ª víctima. Pero a pesar de las heridas de bala, la espalda rota y la metralla que sobresalía de sus piernas, el SEAL sobrevivió. Logró arrastrarse más de 11 kilómetros a través de las montañas, evadiendo la captura y matando talibanes con su rifle y granadas. Finalmente fue encontrado por un grupo de hombres locales y uno de ellos le aseguró que lo pondría a salvo. Se trató de Mohammad Gulab, quien le dio comida, agua y refugio a Lattrell. Aunque los talibanes rodearon el pueblo y amenazaron a su familia y vecinos si no entregaba al estadounidense, Gulab se negó. Durante 4 días, el SEAL fue trasladado entre casas para evitar su captura. La familia del afgano ayudó a llevar una nota de Lattrell a un puesto estadounidense. El ejército lanzó una gran operación de búsqueda y rescate con aviones de combate, además de fuerzas terrestres, que rompieron el cerco de los talibanes y lograron devolver al hombre a su casa. La impactante historia se conoció en detalle a través del libro que escribió el sobreviviente y hasta llegó a la pantalla grande en Hollywood. Lattrell recibió la Cruz de la Armada por su valentía impávida y su heroísmo, mismo galardón que recibieron Axelson y Dietz póstumamente. Por su parte, Murphy recibió póstumamente el mayor honor militar de su país, la Medalla de Honor. De todas maneras, aquel día pasó a la historia como el gran fracaso de los SEALs en Afganistán. El rostro de Osama Bin Laden fue una de las imágenes más reproducidas por todos los medios de comunicación a comienzos del nuevo milenio. Su gran fama llegó en 2001 cuando el líder de Al-Qaeda planificó y ejecutó el ataque terrorista más grande en territorio estadounidense, hecho que lo catapultó a la cabeza de la lista de los criminales más buscados del mundo. Durante más de una década, Bin Laden esquivó los radares de los norteamericanos, escondido por todas partes de Medio Oriente. Pero Washington jamás descansó ni detuvo su búsqueda. El enemigo público número 1 de Estados Unidos debía caer a cualquier costo, y no se escatimaron esfuerzos para hallarlo. La titánica labor fue llevada a cabo por todas las agencias de inteligencia y espionaje de Occidente, asistidas por otras como el Mossad. El 2 de mayo de 2011, cerca de la 1 de la mañana, Osama Bin Laden, el poderoso y furtivo líder terrorista, finalmente fue capturado y murió a manos de los norteamericanos. 10 años después de que hubiera planificado los terribles atentados contra el World Trade Center y las Torres Gemelas en territorio estadounidense, la vida del fugitivo más buscado por el FBI e Interpol llegó a su fin. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer cómo la persecución más importante de la década del 2000 llegó a su fin. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se vio sacudido hasta sus raíces cuando una serie de aviones secuestrados se estrellaron contra el World Trade Center, las Torres Gemelas y otros objetivos claves. Estos ataques no solo acabaron con la vida de miles de civiles inocentes, sino que pusieron en jaque la imagen de supremacía militar de los norteamericanos frente al mundo. La gran potencia que se erguía prácticamente invencible había recibido un golpe directo al corazón. Y el mayor responsable de todo se dio a conocer en un video transmitido por la red televisiva Al Jazeera. Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, se adjudicó el atentado y se presentó frente al mundo como el ideólogo principal de la Guerra Santa contra Occidente. La respuesta norteamericana no se hizo esperar y el gobierno estadounidense comenzó con su enorme campaña conocida como la Guerra contra el Terrorismo. En primer lugar, se lanzó una implacable cacería para acabar con todos los miembros importantes de las organizaciones terroristas islámicas, que debido a problemas políticos con Afganistán, llevaron a la guerra en Medio Oriente. Esta campaña, una de las más longevas de los tiempos modernos, persiste hasta el día de hoy e incluyó invasiones a países de Medio Oriente como Irak y Afganistán.
Pero los norteamericanos no lo tuvieron nada fácil, ya que a lo largo de las décadas de los 80 y 90 se habían hecho de muchos enemigos en los países árabes, que no dudaron en asistir al criminal que los había humillado frente a los ojos del mundo. Gracias a su enorme influencia y a un apoyo masivo de las comunidades fundamentalistas del Islam, Bin Laden logró esquivar los radares de la OTAN durante una década, pese a que las agencias de inteligencia occidentales estaban detrás de cada posible hilo que los condujera hacia el terrorista. No obstante, el destino le jugó un revés a Bin Laden. En 2010, un ex agente de inteligencia pakistaní ingresó a la oficina de la embajada estadounidense en Islamabad, Pakistán. Allí aseguró a las autoridades que conocía el paradero de Osama Bin Laden y que revelaría su ubicación a cambio de una recompensa de $25 millones. El misterioso hombre indicó que el líder de Al-Qaeda había sido descubierto por la inteligencia de su país en 2006 y permanecía bajo arresto domiciliario en una residencia en la región de Abbottabad. Para verificar la veracidad de sus palabras, el ex agente fue sometido a la prueba del polígrafo y a otros interrogatorios. Todas las pruebas fueron superadas. Con el testimonio del pakistaní aceptado por la justicia norteamericana, Estados Unidos utilizó aeronaves, drones y satélites para espiar la zona donde supuestamente se hallaba el criminal más buscado del mundo. La etapa de vigilancia se extendió durante meses y costó decenas de millones de dólares. La CIA alquiló una casa en un pueblo cercano e incluso se montó una campaña falsa de vacunación contra la poliomielitis en la región para que los operarios estadounidenses se acercaran al edificio. Más allá de todos los esfuerzos, ningún agente pudo tomar una imagen de Bin Laden en la residencia. En una apuesta de alto riesgo, las autoridades estadounidenses decidieron ejecutar una redada al edificio luego de casi un año de espionaje. En caso de que fuera un señuelo y el objetivo no se encontrara en el lugar, la misión podría romper la frágil paz entre Estados Unidos y Pakistán, generar un conflicto entre los países y comprometer aún más la ya complicada posición norteamericana en Medio Oriente. En mayo de 2011 se dio inicio a la Operación Lanza de Neptuno. Se organizó una fuerza conjunta que integraba activos del Death Group, anteriormente conocidos como Navy SEAL Team 6, y los sigilosos Night Stalkers, una flota de helicópteros furtivos preparados para evadir radares y realizar vuelos a corta distancia del suelo. Por razones legales, todos los activos fueron temporalmente transferidos como civiles a cargo de la CIA, ya que de haber actuado como elementos militares dentro del territorio pakistaní, podría haber sido considerado como un acto de guerra frente a los organismos internacionales. A mitad de la noche, ocultos por la oscuridad del desierto, los helicópteros negros de los Night Stalkers cargaron a 79 comandos armados con rifles de asalto HK-416 y ametralladoras MK-48, además de un intérprete y un perro adiestrado. Los Black Hawk, modificados para ser indetectables, partieron desde una base aérea en Afganistán y se dirigieron hacia Abbottabad en un vertiginoso vuelo nocturno. Según el plan, el primer equipo descendería sobre el patio del complejo, mientras que un segundo helicóptero transportaría al perro, al intérprete y 4 soldados a la esquina noroeste del edificio para asegurar la zona. El primer Black Hawk sufrió un desperfecto mientras desplegaba a los soldados, lo que hizo que chocara contra una pared de la casa y sufriera una avería en el rotor. Pero esto no evitó que los operarios del Death Group pudieran desplegarse correctamente, aunque el vehículo quedó en condiciones irrecuperables. El grueso de la operación duró tan solo 15 minutos. Los Special Ops estadounidenses ingresaron al edificio donde se hallaba un gran grupo de gente, especialmente mujeres y niños. Hubo algunos enfrentamientos aislados entre operarios de Death Group y unos pocos hombres armados que no eran guerrilleros, sino familiares de Bin Laden. En su habitación, Osama Bin Laden, enemigo público número 1 de Occidente, fue hallado desarmado y los Navy SEAL Team 6 oficiaron su ejecución. Las versiones varían, pero hay quienes dicen que murió de varios disparos en el pecho, otros en la cabeza, desarmado o intentando defenderse. Lo cierto es que nunca se sabrá, ya que sin un reporte de autopsia oficial, las condiciones de muerte del líder de Al-Qaeda solo han trascendido según los relatos de los soldados implicados y de sus familiares presentes, y en todos los casos hay muchas versiones contradictorias. El hecho puso un fin simbólico a una gran herida de los Estados Unidos y la misión fue aclamada por el 90% del público norteamericano. Sin embargo, la población pakistaní rechazó la ejecución de Bin Laden y muchas organizaciones internacionales señalaron que era ilegal matar a un preso desarmado, ya que el terrorista estaba en ese momento bajo prisión domiciliaria.
Ya sea un acto de valentía o no, los oficiales de la Fuerza Conjunta regresaron a su patria orgullosos y los restos de Osama Bin Laden fueron lanzados al mar 24 horas después de su asesinato. La Operación Libertad Duradera fue la respuesta de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre de 2001 y sus objetivos incluían la captura de los líderes de Al-Qaeda, la destrucción de los campos de entrenamiento terrorista y toda su infraestructura localizada en Afganistán, así como el cese de sus actividades. Con las fuerzas norteamericanas al frente, la coalición que invadió el territorio afgano entre aquel año y 2014 logró avanzar contundentemente contra la insurgencia, aunque a lo largo de ese tiempo también debieron enfrentar duros episodios donde el enemigo hizo sentir su presencia. Por esa razón, en este video te presentaremos el día más oscuro para Estados Unidos en Afganistán. ¿Quieres conocer la historia del helicóptero que fue derribado por los talibanes y acabó con la vida de más de 30 soldados estadounidenses? Entonces quédate con nosotros porque en los próximos minutos vamos a recorrer los hechos y sus consecuencias. ¿Estás listo? Ponte cómodo, porque aquí vamos. Para comenzar, repasaremos algunos antecedentes que permitirán entender mejor el hecho. En marzo de 2009, las fuerzas estadounidenses establecieron una base en el valle de Tangi debido al aumento de la actividad de los talibanes en la zona. Ubicado a lo largo de la frontera entre las provincias afganas de Bardak y Logar, a unos 130 kilómetros al suroeste de Kabul, esta área remota e inaccesible ya era conocida por su resistencia a la invasión extranjera, como en la década de los 80, cuando militantes muyahidines devastaron a toda una división de combatientes soviéticos. Los talibanes habían aprovechado la baja presencia de la coalición en la zona para montar un bastión que contaba con una relativa cercanía a la capital. No obstante, las fuerzas de Estados Unidos, Francia y Afganistán llevaron a cabo un barrido de 3 días en el área y una vez concluido, se consideró un lugar seguro para la nueva base. En abril de 2011, a medida que los estadounidenses y aliados de la OTAN comenzaron a retirar sus tropas, se entregó el control del puesto de combate de Tangi a las fuerzas gubernamentales afganas, aunque la coalición continuó realizando operaciones en el área, utilizando helicópteros y fuerzas de operaciones especiales para combatir a grupos de insurgentes en la región. Un ejemplo de estas incursiones se dio el 8 de junio de 2011, cuando un helicóptero estadounidense se encontró con resistencia de los talibanes y fue atacado desde diversas ubicaciones con granadas propulsadas por cohetes, lo que obligó a la tripulación a abortar la misión. Pero más allá de aquel aviso, lo peor estaba por venir. Así llegamos a la noche del 5 de agosto de 2011, cuando, amparado por la oscuridad, un equipo de operaciones especiales que incluía a un grupo de Rangers del Ejército de Estados Unidos comenzó un asalto en un complejo talibán en la aldea de Javed Meksarin, ubicada en el valle de Tangi. Según los servicios de inteligencia estadounidenses, posiblemente allí se encontraría el líder talibán, Qari Tahir. Por esa razón, se lanzó una misión con el fin de capturarlo vivo o muerto. El reloj marcaba las 22:37 hora local y los Rangers comenzaron su viaje a bordo de 2 helicópteros de transporte Boeing Chinook CH-47D, que 20 minutos más tarde aterrizaron cerca del complejo donde debía estar Tahir, dejaron a las tropas y partieron de regreso. La misión era considerada de alto riesgo y por eso habían sido escoltados por 2 helicópteros Apache AH-64, una cañonera AC-130 y 2 aeronaves de vigilancia y reconocimiento. Asimismo, 17 SEALs de la Marina estadounidense permanecieron en reserva en la base de operaciones. Mientras los Rangers se acercaban al complejo objetivo, uno de los aviones de reconocimiento observó a varias personas que abandonaban el lugar y de a poco el grupo iba creciendo en número. La cifra de combatientes talibanes había aumentado alrededor de 10 cuando las fuerzas norteamericanas decidieron dar participación a los SEAL en reserva.
Ya en la madrugada del 6 de agosto, se aprobó otra zona de aterrizaje para infiltrar al nuevo equipo, que estaría acompañado de refuerzos adicionales. Durante la preparación también se tomó la decisión de que para acelerar el desembarco, todas las tropas viajarían en un solo CH-47D, mientras que el otro Chinook se acercaría a la zona como señuelo. Pasadas las 2:20, los helicópteros partieron hacia el destino, mientras que el grupo de combatientes talibanes se dividió en dos. Una parte de ellos tomó posición cerca de unos árboles y el resto ingresó a otro edificio alejado del complejo objetivo. A pocos minutos de llegar a la zona de aterrizaje, el Chinook que viajaba vacío abandonó la formación como estaba previsto, mientras que el helicóptero con los SEALs se dirigió hacia el lugar del desembarco sin luces exteriores. Hizo su última transmisión de radio indicando que estaba a 1 minuto de aterrizar, descendió a unos 40 metros de altura y bajó su velocidad a unos 90 kilómetros por hora. En ese momento ocurrió el desastre. El CH-47D, con el distintivo Extortion 17, fue atacado y derribado por un grupo de combatientes talibanes que no había sido detectado previamente. Se encontraban a unos 220 metros al sur, en un edificio de 2 pisos, y desde allí dispararon varias rondas de granadas propulsadas por cohetes. La caída fue el resultado del impacto de uno de esos ataques en las palas del rotor de popa. La explosión destruyó esa sección del helicóptero y en menos de 5 segundos, la aeronave se estrelló matando a todos los ocupantes. En total fallecieron 30 militares estadounidenses, entre los que se encontraban los SEALs, de los cuales 15 pertenecían al altamente preparado Team 6, unidad que entre otras cosas se encargó de atrapar y matar a Osama Bin Laden. Además viajaban 7 comandos afganos, un intérprete civil afgano y un perro militar estadounidense. Minutos después del accidente, los Rangers aseguraron el complejo y detuvieron a varias personas para luego llegar hasta la zona donde el helicóptero fue derribado. El trabajo en el lugar demandó largas horas hasta que todos los restos pudieron ser retirados y transportados al puerto de combate Sajidabad. Ese 6 de agosto fue el día más devastador durante la incursión estadounidense, con la mayor pérdida de vidas. No hay palabras para describir el dolor que sentimos tras esta trágica pérdida. Todos los muertos en este operativo eran verdaderos héroes que ya habían dado mucho en la defensa de la libertad. Su sacrificio no será olvidado, dijo después del accidente el general John Allen, comandante del alto rango de la coalición en Afganistán. Desde el otro bando, el portavoz talibán Zabiullah Mujahid confirmó que 8 de los combatientes del movimiento habían muerto en el asalto al recinto, pero celebró la noche como una victoria. Querían atacar a nuestros mujahidines que estaban en una casa, pero nuestros mujahidines se resistieron y destruyeron un helicóptero. Un capítulo aparte de aquel fatídico hecho fueron los cuestionamientos que generó tiempo después. La narrativa oficial aseguró que los combatientes talibanes estuvieron en el lugar indicado y en el momento correcto, pero esa postura fue contestada con la teoría de que fuerzas afganas habían filtrado información de la misión a la insurgencia. Asimismo, familiares de los SEALs Team 6 que murieron en el accidente y otros miembros del personal militar afirmaron que el gobierno había convertido a los operadores de la unidad de élite en un gran objetivo al revelar su papel en la redada a Bin Laden. Y ahora sí llegamos al final de nuestro video, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Crees que el resultado de la misión fue por fallas en la planificación estadounidense o virtudes de los combatientes talibanes? ¿Es posible que las fuerzas afganas hayan filtrado información al enemigo? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.